De las arenas del Nilo surge una leyenda. Un niño, un elegido, destinado a desafiar al mismísimo faraón. Moisés, nacido en la opresión, marcado por la profecía, emprende un viaje épico desde las cunas más humildes hasta los palacios de oro. Su infancia, una lucha por la supervivencia. Su juventud, un despertar a la justicia y la verdad. Descubre los secretos de su crianza en la corte real. Testifica su rebeldía ante la tiranía. Siente la pasión que lo impulsa a liberar a su pueblo. Esta no es solo la historia de Moisés. Es la historia de la esperanza que florece en la oscuridad. Es la historia del valor que se alza frente al poder. Es la historia de un hombre que desafió a un imperio y cambió el destino de una nación. No te pierdas este relato conmovedor. Una historia que te atrapará de principio a fin y te hará vibrar. Comparte este mensaje y únete a esta historia dividida en 3 partes. Vamos a conocer al hombre detrás del mito. Moisés, la leyenda comienza. En las fértiles tierras de Gosén, donde el Nilo se derramaba en un oasis verde, habitaba una familia hebrea. Amram, un hombre de profunda fe, y Jocabed, una mujer de corazón valiente, esperaban con ansias la llegada de su tercer hijo. La sombra de la opresión egipcia se cernía sobre ellos, una orden cruel del faraón resonaba en sus oídos: todo hijo varón nacido de los hebreos deberá ser arrojado al Nilo. El miedo se respiraba en el aire, pero la esperanza ardía en el corazón de Jocabed. Cuando llegó el momento del parto, la casa se llenó de una energía vibrante. La partera, una mujer sabia y compasiva, asistió el nacimiento del pequeño. Era un niño hermoso, con ojos que brillaban como estrellas y una sonrisa radiante. Jocabed lo miró con ternura y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Los 3 meses siguientes fueron una agonía. La familia de Moisés vivía con el terror de ser descubiertos. Cada llanto del bebé podía ser su sentencia de muerte. Jocabed lo llenaba de amor y canciones, rogándole a Dios que lo protegiera. Amram, con la mirada llena de preocupación, ideaba un plan para salvar a su hijo. Un día, la decisión llegó. Jocabed tejió una cesta de juncos y la impermeabilizó con betún y barro. En ella colocó a Moisés, envuelto en suaves mantas. Miriam, la hermana mayor, con ojos llenos de lágrimas, besó la frente de su pequeño hermano. Aarón, el hermano mayor, vigiló desde lejos, listo para dar la alarma. Con el corazón palpitando, Jocabed depositó la cesta en la ribera del Nilo, entre los juncos. Una oración silenciosa brotó de sus labios: «Oh, Dios, protege a mi hijo». Se alejó con el alma en vilo, sin saber si volvería a verlo. Miriam, escondida entre la maleza, observaba con ojos vigilantes. De pronto, la hija del faraón, Bitia, descendió al río con sus doncellas para disfrutar del frescor de la tarde. Sus ojos se posaron en la cesta y la curiosidad la empujó a abrirla. Al hacerlo, un llanto triste llenó el aire. Bitia se encontró con los ojos suplicantes de Moisés. La compasión se apoderó de su corazón. A pesar de saber que era un niño hebreo, lo miró como a un hijo propio. «Es un niño hermoso», dijo con ternura. «Lo criaré como si fuera mío». En ese instante, Miriam salió de su escondite y se acercó a Bitia. Con timidez, le ofreció a su madre como nodriza para el pequeño. Bitia, conmovida por la valentía de la niña, aceptó. Jocabed pudo entonces cuidar de su hijo, aunque bajo la sombra del secreto. El nacimiento de Moisés se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo hebreo. Un niño nacido en la opresión, salvado por la fe y la astucia, destinado a convertirse en un libertador. La historia de Moisés resonaría a través de los siglos, recordándonos que incluso en la oscuridad, la luz de la esperanza siempre puede brillar. Moisés creció en el seno de la corte egipcia, bajo la protección de la hija del faraón, Bitia. A pesar de las comodidades y lujos que rodeaban su vida, una profunda inquietud habitaba en su corazón. Sentía que no encajaba del todo, que su destino estaba ligado a un pueblo al que no conocía, los hebreos.
Bitiá le brindó una educación esmerada. Moisés aprendió a leer y escribir en jeroglíficos, matemáticas, astronomía y las artes de la guerra. Se convirtió en un joven apuesto, inteligente y fuerte, admirado por todos en la corte. Sin embargo, su mente no podía olvidar las historias que Jocabed, su nodriza, le susurraba al oído, historias de un pueblo oprimido, de un Dios poderoso y de una tierra prometida. A medida que Moisés crecía, su curiosidad por el mundo exterior se intensificaba. Un día, decidió salir del palacio y explorar la ciudad. Lo que vio lo llenó de horror. Los hebreos eran obligados a trabajar en condiciones inhumanas, eran azotados y humillados por los capataces egipcios. La ira se apoderó de Moisés al ver el sufrimiento de su pueblo. En un acto impulsivo, Moisés intervino para defender a un hebreo que estaba siendo golpeado por un capataz. En la lucha, el capataz egipcio murió. Moisés, horrorizado por lo que había hecho, huyó del lugar. Sabía que su vida en Egipto corría peligro. Con el corazón en un puño, Moisés se dirigió al desierto. Vagó durante días bajo el sol abrasador, sin rumbo fijo, con la culpa y el miedo como compañeros de viaje. En la soledad del desierto, Moisés se encontró a sí mismo. Se reencontró con sus raíces hebreas y con el Dios de sus ancestros. La decisión de abandonar Egipto no fue fácil para Moisés. Dejó atrás una vida de privilegios y comodidades para enfrentar un futuro incierto, lleno de peligros y desafíos. Sin embargo, su fe en Dios y su compromiso con su pueblo lo impulsaron a seguir adelante. La historia de la infancia y juventud de Moisés es una historia de contrastes, opulencia y pobreza, libertad y opresión, duda y fe. Es la historia de un hombre que encontró su identidad y su propósito en la vida, y que se convirtió en un líder legendario, capaz de cambiar el curso de la historia. Tras huir de Egipto y desafiar al faraón, Moisés se exilió en la tierra de Madián. Allí, mientras se encontraba junto a un pozo, conoció a Séfora, una joven de cabellos negros como la noche y ojos del color del cielo. Séfora era hija de Jetro, un sacerdote madianita, y pastoreaba las ovejas de su padre junto a sus hermanas. Moisés, con su porte imponente y mirada penetrante, llamó la atención de Séfora. Al verlo defender a las ovejas de unos pastores abusivos, la joven se sintió cautivada por su valentía y su carácter noble. Un día, mientras Moisés se encontraba meditando bajo la sombra de una acacia, Séfora se le acercó con timidez. En sus ojos brillaba una mezcla de curiosidad y admiración. Comenzaron a hablar y pronto se dieron cuenta de la conexión especial que existía entre ellos. Las conversaciones se convirtieron en un ritual diario. Moisés le contó a Séfora sobre su pasado en Egipto, su misión de liberar a su pueblo y la profunda fe que lo guiaba. Séfora, a su vez, le habló de la vida en Madián, de las costumbres de su pueblo y de la belleza del desierto. Con el tiempo, la amistad se transformó en un amor puro y sincero. Moisés encontró en Séfora un refugio en medio del desierto, una fuente de apoyo y comprensión. Séfora, por su parte, vio en Moisés a un hombre excepcional, un líder capaz de cambiar el mundo. Jetro, al observar la conexión entre Moisés y su hija, no se opuso a su relación. Reconoció en Moisés un hombre de gran valor y le dio su bendición. La boda se celebró bajo la luz del sol naciente, en una ceremonia sencilla y llena de alegría. El matrimonio de Moisés y Séfora no estuvo exento de desafíos. La vida en el desierto era dura y la misión de Moisés lo obligaba a estar lejos de su familia con frecuencia. Sin embargo, su amor era fuerte y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Séfora se convirtió en la fiel compañera de Moisés, una mujer valiente y sabia que lo acompañó en su viaje hacia la tierra prometida. Juntos enfrentaron las pruebas y tribulaciones, celebraron las victorias y construyeron una familia basada en el amor, la confianza y el respeto. La historia de Moisés y Séfora es un ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Es un relato de unión, entrega y sacrificio, que nos recuerda que el amor verdadero es una fuerza poderosa capaz de superar cualquier obstáculo. Gracias por ver el video hasta el final.
Si te gustó el contenido de este primer video de la historia de Moisés, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal para que estés atento a la continuación de esa fascinante historia. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.